Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber venido. Este es un día domingo, no un día cualquiera, sino un día en que nosotros como familia lo dedicamos al Señor. Por lo menos yo eso hago, estoy aprendiendo para dedicar este día en lo posible al Señor. Y este es un día también en que nosotros conmemoramos la resurrección de Cristo. Nos alegramos en este día y gracias a Dios estamos también, hermanos, estudiando el segundo mensaje del libro de Ezequiel, un libro que no es fácil, pero con la ayuda del Señor hoy vamos a prédica, el libro de Ezequiel. Alguien dijo, si te dijera cuáles son los 10 libros preferidos de la Biblia, yo creo que dentro de esos 10 libros no estaría el libro de Ezequiel, por lo menos para mí. Pero ahora que lo he estudiado, sí, he podido yo disfrutarlo, he podido ser animado y también exhortado. Así que vamos a orar, hermanos, para recibir esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos estos 50 minutos, ayúdanos a expresar aquello que tú quieres que expresemos. Danos oídos y dame a mí, Señor, la capacidad, la gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel antes de hablar de lo que vamos a entrar ya en materia, el pueblo de Israel, el Reino Unido de Israel, cuando Israel estaba unido con sus 12 tribus, ¿qué reyes formaron ese Reino Unido? ¿Quién me puede decir? ¿Qué reyes formaron? ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Se acuerdan? Saúl, después de Saúl, David, y después de... Entonces, Saúl, David y Salomón formaron el Reino Unido de Israel. Esa unidad duró aproximadamente 110 años. Israel había hecho un pacto con Dios de no hacer idolatría, de no tener otros dioses, etcétera, etcétera. Pero Israel rompió el pacto y sus reyes fueron los principales en romperlo. Entonces el reino se dividió. ¿En qué reinado se dividió el reino, hermanos? En el reino de Salomón, ¿verdad? Se dividió en el reino del norte, que es las 10 tribus, el reino de Israel. Al reino del norte se le llamó Israel, y el reino del sur, que es Judá y Benjamín. El reino del norte fue llevado cautivo por los asirios, y el reino del sur, de donde iba a surgir el Mesías, duró aproximadamente 135 años. Y luego, al igual que Israel, Judá, el reino del sur, pecó, y entonces Dios lo entregó a cautiverio a Babilonia, y fue así como hubieron 3 oleadas de cautiverio.
Hay quien dicen que son dos, pero yo digo que son tres, basándome en la palabra. La primera oleada fue cuando Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Eso está en Daniel 1. Esa fue la primera oleada. Jerusalén, el templo todavía no era destruido. La segunda oleada fue cuando Ezequiel, jovencito, fue llevado también cautivo, y el campamento de cautivos fue llevado al río Quebar, un río donde Ezequiel tuvo visiones. Y entonces, hermanos, estaban dos campamentos, digamos. Los que fueron llevados cautivos a Babilonia y estaban en el río Quebar, y ellos, animados por los falsos profetas, decían: Jerusalén no será destruida, nosotros vamos a regresar a Jerusalén. Sí, les decían los falsos profetas, nosotros somos la descendencia de Abraham, nosotros vamos a prevalecer, no puede ser. Y entonces Ezequiel les decía: no, no es así. La ciudad y el templo van a ser destruidos, porque Dios ama su gloria, Dios defiende su gloria, y Dios es justo con nosotros. Y también el campamento que estaba allá en Jerusalén, que no habían sido llevados cautivos, alentados por los falsos profetas, decía: sí, Jerusalén no va a caer, los babilonios se van a regresar, vamos a recurrir a Faraón. Y Jeremías les decía: no, el templo va a caer, la ciudad va a caer. Entonces, hermanos, nosotros veíamos el domingo pasado cuál era la verdad central de este tema, y yo quiero explicarla. La verdad central de este tema, de este libro de Ezequiel. Y yo decía: Dios defiende su gloria de dos maneras. Esa es la verdad central. En todo el libro, para mí, Dios lo que está haciendo es defendiendo su gloria. Dios defiende su gloria al ejecutar juicios sobre Israel, y se lo llevó cautivo. De esa manera Dios dijo: yo soy justo, yo soy un Dios que disciplino, yo soy un Dios santo, y la disciplina es la muestra de mi santidad. Así que esa es parte de la verdad central. Dios defiende su gloria al llevarlos cautivos, al ejecutar juicios contra ellos, al permitir que el templo sea destruido y la ciudad sea arrasada. Pero también Dios defiende su gloria al ser misericordioso y prometer traerlos a Jerusalén a su debido tiempo. Hermanos, nosotros hablábamos el día domingo pasado que lo que agrava el dolor en medio del sufrimiento no es el sufrimiento. Cuando usted sufre, lo que agrava más el sufrimiento no es en sí el sufrimiento. Lo que agrava más el dolor cuando estamos sufriendo es cuando dudamos de Dios. ¿Se oyó eso, hermano? Usted puede estar en una situación bien difícil, pero cuando su fe está firme, no hay problema. Pero el problema es cuando estamos realmente en una situación difícil y decimos: Dios es injusto, Dios me abandonó, Dios debía de hacer así. Dudamos de Dios. Y por eso fue que Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás te va a zarandear, Pedro, te va a pegar una zarandeada tremenda. Pero le dice Jesús: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una de las peticiones, hermanos, que debemos de hacerle al Señor no es: Señor, quítame este problema, Señor, haz esto, no. Que yo no dude
aunque tú me estés matando. Como dijo Job, aunque Jehová me matare, en él esperaré. Ese es el cristianismo auténtico. Aunque Jehová me matare, en él esperaré. Usted está pasando enfermedades, está pasando situaciones difíciles en su familia, situaciones difíciles, todo tipo de diversidad de pruebas, pero usted debe de decirle que mi fe no falta. Porque ¿qué es lo que sucede cuando dudamos de Dios en medio de la prueba? Cuando dudamos de Dios y no creemos, generamos ídolos, tomamos malas decisiones y confiamos en nuestros ídolos y no en el Señor. Y eso fue lo que pasó precisamente con el pueblo de Israel. Cuando ellos supieron el templo, wow, el templo, el arca, que cualquiera que miraba el arca, ¿qué le pasaba, hermanos? Inmediatamente moría. Pero no era tanto el arca, es que era la presencia de Dios que moraba en el templo. Israel se había vuelto un idólatra de los muebles del templo. ¿Cómo es posible? Si el arca es el instrumento donde reposa la gloria de Dios, ¿quién va a entrar al Santísimo? Pero Dios dijo, si yo me voy, sí, van a entrar, y el arca sigue siendo un mueble. E Israel dudó y dijo, Dios nos abandonó. Y Dios nunca los abandonó. Se fue del templo, pero siempre la presencia de Dios estuvo allá en Babilonia, en el río Quebar. Dios nunca abandona a su pueblo. Israel dijo, Dios es injusto por lo que nos ha pasado. Y Dios les dijo, es que ustedes no me conocen. Y todos sabrán quién soy yo. Entonces, hermanos, por eso es bueno estudiar este libro, y vamos al desarrollo del libro. Yo ya les decía que del capítulo 1 al 24, ¿de qué trata el libro, hermanos? ¿Quién se acuerda? De los juicios. Del 1 al 24, cuando usted lea Ezequiel, juicios y juicios y juicios y juicios y juicios contra Judá, o sea, Israel. Pero del 25 al 32 trata de algo que no debemos de dejarlo pasar. Fíjese. Trata acerca de las profecías contra las naciones que se burlaron de Israel. Trata de las profecías de las naciones que se burlaron contra Israel y del orgullo que lo hicieron. ¿Quiénes eran estas naciones? Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Sidón. ¿Sabe qué hacían estas naciones cuando Israel estaba siendo despojado? No guardaron su corazón. ¿Qué hacían estas naciones, hermano? No guardaron su corazón. Ezequiel 25:6 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. Los amonitas decían, ¡Ea, ea! ¡Jaja! ¿Dónde está la ciudad invencible? ¡Ea, ea! Ellos no guardaron su corazón, sino que en el mal de Israel ellos pecaron. Amados hermanos, una manera de probar si tenemos un corazón limpio, oiga bien, amados hermanos, amada iglesia,
Una manera de probar si tenemos un corazón limpio es cuando un enemigo nuestro cae. Cuando alguien que nos ha hecho algo cae. Una manera de probar si tenemos un corazón limpio es cuando un enemigo cae. Ahí nosotros podemos probar si somos mansos, porque el manso se alegra de la prosperidad del otro, pero el que no es manso no se alegra. Dice Proverbios 24:18, no te alegres, oiga bien, no te alegres cuando caiga tu enemigo. Hermanos, ¿tienen ustedes enemigos? Claro que sí. Pidámosle un corazón como el de Cristo, para que cuando algo le pase a ese enemigo, ¡ea, ea, ja! Y batamos las manos. No. Lleva la imagen de Dios. La imagen de Dios está siendo pisoteada. Dice, no te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece, no sea que el Señor lo vea y le desagrade y deponga su enojo contra él. Entonces ya el enojo no va a estar contra la persona, sino contra ti. Esa es como una exhortación para mí y para todos ustedes. De eso trata el capítulo 25 al 32. Para cuando ustedes se embarquen en leer el libro, ahí ustedes van a leer, ¿verdad? No es en vano que está eso ahí, ¿verdad? Y entonces, hermanos, vamos a ver de qué trata el capítulo 33 al 48. ¿De qué trata el 33 al 48? Es un llamado a profetizar la futura restauración de su pueblo. ¿De qué trata, hermano? Un llamado a profetizar de la futura restauración de su pueblo por medio de un nuevo pacto. De eso trata. Y aquí en estos capítulos del 33 al 48 vamos a ver algo que siempre debemos de tener ojo. Mire lo que dice Juan 5:39. Mire lo que dice Juan 5:39, hermanos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Y qué dice, hermano? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en el libro de Ezequiel, lo más importante que podemos predicar hoy, este día, es, vamos a ver si se comprueba eso, si Ezequiel da testimonio de la venida de un Mesías. Eso es lo que vamos a ver. Debemos de ver a Cristo en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y en todos los profetas, porque todos esos libros dan testimonio de Cristo. Y aquí vamos a ver a Cristo en Ezequiel como la promesa de un buen pastor. Veamos Ezequiel 34 del 1 en adelante hasta el 6. Ahí hay una profecía contra los malos pastores de Israel. ¿Una profecía contra quién, hermanos? Contra los malos pastores de Israel. Ezequiel 34:1. Entonces vino a mí palabra del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel,
profetiza y di a los pastores. Hermanos, nunca haga esto. Nunca aplique este versículo a los pastores de hoy en día de San Miguel, porque no se refiere a eso. O a los malos pastores de la ciudad, incluyéndome a mí, o a los malos pastores del mundo, no se refiere a eso. El texto original se refiere a los pastores de Israel, que ya vamos a ver quiénes son. Entonces vino a mí palabra del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. 5. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. 6. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y por todas las colinas altas. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien la busque ni pregunte por ellas. La pregunta que surge: ¿quiénes eran estos malos pastores a los cuales se refiere Ezequiel? Porque si habla de un rebaño y de pastores, el rebaño se refiere, es una imagen común para el pueblo de Dios en aquellos días. ¿Quién era el pueblo de Dios en aquellos días? Israel, o sea, Judá, el reino del sur. Ellos eran el rebaño de Dios, el pueblo de Dios. ¿Y quiénes eran los pastores? Los reyes que ellos tenían. Los reyes eran los pastores. A ellos Dios les había dado el rebaño de Israel para que los cuidaran, para que los alentaran, para que los protegieran, para que fueran un modelo, un ejemplo. Pero estos reyes, en lugar de cuidar, no todos por supuesto, en lugar de cuidar de las ovejas débiles, heridas y enfermas, se alimentaron a expensas del rebaño, las explotaron, las trataron con fuerza, con dureza, con severidad. Y por el pecado de estos pastores de Israel, que eran los reyes de Israel, las ovejas fueron dispersadas a todas las naciones. ¿Me di a entender, hermano? Estoy explicando el texto. Entonces, Dios dice: estos pastores falsos, yo estoy contra ellos, porque no han tenido un corazón piadoso para apacentar, no han tenido un corazón recto. Así que estoy contra ellos, pero yo prometo a mi pueblo algo: yo les voy a enviar un pastor. Wow. Y Dios les dice: yo mismo voy a venir, personalmente voy a venir. Ezequiel 34:11. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo, ¿cómo dice ahí, hermano? Yo mismo. No les voy a enviar a alguien, yo en esencia voy a venir. Yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas.
así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersas un día nublado y sombrío. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor. ¿Cuántos pastores iba a poner? Uno. ¿A quién? Que los apaciente. Mi siervo David. ¿A quién iba a poner, hermano? Al siervo David. Pero hermanos, si David ya había muerto y ninguno de los descendientes, el último rey Sedequía, fue perverso. Mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz, un nuevo pacto con ellos, y eliminaré de la tierra las bestias feroces para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Así que tan íntegro tenía que ser este pastor, que tenía que tener la misma esencia de Dios, tenía que tener la misma compasión de Dios. Este pastor iba a ser compasivo, no se iba a lucrar de las ovejas, al contrario, iba a darse. Hermano, ¿están viendo ya por ustedes mismos a quién me estoy refiriendo? ¿A quién era este pastor que Dios iba a enviar, hermanos? A Jesucristo. Mi trabajo ese es presentar a Cristo en cada libro y presentar el carácter de Dios al él enviar a su hijo, no a un ángel, ni a un profeta, ni a un Moisés, ni a un Elías, a su hijo de la misma esencia de él. Por eso se repite en el libro: y entonces conocerán que yo soy Jehová. En el periodo del retorno de cautividad, ningún descendiente de David cumple la descripción profética de Ezequiel. Pero en el Nuevo Testamento podemos identificar a Jesús como el buen pastor. Mire lo que dice Juan 10, versículo 11 al 16. Léalo detenidamente, por favor. Leámoslo detenidamente, por favor. Dios había prometido a un buen pastor. Amén, hermanos. Y ahora Cristo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado, como los reyes de Israel, y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir el lobo y abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja como pago. No le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y alégrese con el versículo 16, que después de leer el versículo 16 usted diga: gracias, Señor. Como dice el canto de Marco Vidal, no es de él, pero dice: salvaste multitudes, y a mí, dice, salvaste multitudes y a mí también. Y dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, del pueblo
de la descendencia de Abraham en la carne. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también yo debo traerlas. ¿Debo qué, hermano? Traerlas. Y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. El llamado se extendió y llegó hasta San Miguel. ¿Cómo fue que Dios la llamó a usted, Rosita? Solo para que medite. ¿Cómo la llamó a usted, Sandri, Roxana, Cruz, Jorge, todos los que estamos acá? ¿Cómo los ha llamado el Señor? Si nosotros no éramos nadie, nada. Si como alguien dice, si Él es un don nadie, ¿es cierto? Nada somos. Del polvo. Pero el Señor, hermanos, nos ha llamado. Amén, hermanos. Y esas son las otras ovejas, el pueblo gentil, la iglesia, ¿verdad? Que ahora ya no es dos pueblos, sino un solo pueblo, que se conforma por los redimidos, por su preciosa sangre, ya no por ser descendientes de Abraham en la carne, ya no se cortó eso, ahora es por ser redimidos por la propia sangre de Jesús. Amadas personas que han venido hoy, incluyéndote tú, si Cristo es el buen pastor hasta el punto de dar su vida, si Cristo es el buen pastor hasta el punto de dar su vida, querida joven, querido anciano, querido que ha venido hoy, si Cristo es el pastor hasta el punto de dar su vida, ¿por qué andar descarriado como ovejas sin pastor? ¿Por qué andar como ovejas descarriados? Viviendo para nuestros propósitos. ¿Por qué andar en nuestros propósitos y no en los de Dios, en los del buen pastor que vino desde el cielo a morir por nosotros? ¿Por qué vivir para nosotros y no para su reino? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Por eso este día domingo nosotros celebramos y decimos: feliz día del Señor. Feliz día del Señor. Este es el día para celebrar lo que Él hizo. Ahora, ¿por qué razón los reyes y el pueblo siempre eran rebeldes contra Dios en aquel tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué los reyes y el pueblo de Israel siempre eran rebeldes contra Dios? Porque había un problema grave. No era que no sabían ellos lo que era bueno y lo que era malo. Desde la creación todo hombre sabe eso. Pero ¿por qué el pueblo de Israel y los reyes, sabiendo lo que era malo y lo bueno, siempre hacían lo malo? ¿Por qué? Por su corazón de piedra. ¿Por qué, hermanos? Por su corazón de piedra. Por su corazón inclinado al pecado. Yo les decía a los niños en un campamento, y les decía que ellos, al no creer en Jesucristo, Juan 3:18, no es que serán condenados, ya están condenados. Y los niños llegaron asustados a una casa y papi, fíjate que el brother dice que estamos condenados. Y el papá, tratando de aliviar, decía: no, hijos, si ustedes son inocentes. Yo le decía al padre: no, ellos tienen razón. El que no cree no es que será condenado, ya ha sido condenado, porque nace con un corazón enemigo de Dios, un corazón rebelde, un corazón de piedra, un corazón que le encantan los carnavales, le encanta la música,
que no es cristiana, le encantan las inclinaciones que son pecaminosas, le encanta todo lo malo, pero aborrece a Dios, está condenado. Y por eso Israel continuamente pecaba. Por eso Dios les promete en Ezequiel. ¿Qué les promete? Un nuevo corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. No les promete reparar el corazón. Oiga bien, nosotros como Iglesia Reformada creemos, no les promete reparar el corazón. Cuando usted oiga una canción cristiana que Dios repara el corazón, usted diga, no, eso no es antibíblico. Dios no repara el corazón. Dios lo quita, lo lanza a lo profundo de la mar y pone algo nuevo. Y pone dentro de él un espíritu nuevo. Y promete perdonar para siempre los pecados. Mire lo que dice Ezequiel 36:24. Ezequiel 36:24. Dice: porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Quitaré de su carne el corazón de, ¿qué dice? De piedra. ¿De qué era el corazón, hermano? De piedra. Y le daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Este día yo no he venido obligado a escuchar la palabra de Dios, y muchos de ustedes no han venido obligados. Hay un espíritu dentro que se mueve con sed para traerlos aquí, y a eso se le llama el milagro del nuevo corazón, la regeneración, el nuevo nacimiento. Es un milagro. Y no venimos a la iglesia para ser buenos, para hacer mejores matrimonios. No, eso cualquier mundano lo anhela. Queremos ser como Cristo. Queremos acercarnos cada día más, obedecerle cada día más. Ese es uno de los mayores problemas del ser humano, y esa es la solución más efectiva que hay: un nuevo corazón. Y también en el libro de Ezequiel, Dios les promete promesa de no volver a esconder su rostro. ¿De no volver a qué, hermano? A esconder su rostro. ¿Se acuerdan que Dios no los abandonó, pero Dios se fue del templo? Dios quitó su gloria, y usted va a ver que en el libro de Ezequiel la gloria de Dios sale del templo y se pone en un monte en la ciudad. Después se va de la ciudad y se va para Babilonia. Escondió su rostro de ellos. No los abandonó, pero escondió su rostro de ellos. Entonces Dios dice, porque el templo es físico. En el Antiguo Testamento el templo era físico, pero aquí Dios les promete que no va a esconder su rostro, porque derramaría su espíritu ya no en el templo, sino dentro de ellos, Ezequiel 39:29, por favor. Y dice: ya no volveré a darles la espalda, dice en la versión Reina Valera. Y dice: no les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado, ¿qué habrá derramado? Mi espíritu
sobre la casa de Israel, declara el Señor. Efesios 1:7 dice que cuando nosotros creemos en Jesucristo, es un milagro, Dios nos sella con su Espíritu. El sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo? Cuando cree. Eso es irrevocable. Ese regalo nunca, nunca, pero nunca le será quitado. La persona incluso puede caer en pecado, no vivir en pecado, oiga bien, porque esa es la falsa doctrina. Cualquiera que le diga, tú puedes vivir en pecado y ser salvo. No, no, no. El que vive en pecado no es salvo. El que cae en pecado sí puede ser salvo. Incluso la persona puede caer en pecado, deslizarse, ser engañado. Pero si el Espíritu mora dentro de él, Dios nunca se va a apartar de él. Así como usted, su hijo siempre será su hijo, aun cuando el hijo se porte mal contra usted, pero él seguirá siempre siendo su hijo. Y por eso dice ahí, ¿verdad?, que derramaría su Espíritu. Hermanos, Dios defendió su gloria al castigarlos como pueblo, porque Dios es justo. Por ahí alguien dice, no, Dios no castiga, uno es el que se castiga. Mentira del infierno. Dios es justo y castiga. Él, no es que uno se castiga, no. Hermano, la Biblia es clara, Dios castiga porque es justo. Dios defendió su gloria y Dios dijo, no, ustedes, Israel, ustedes creen que yo soy cualquier cosa, que pueden hacer cualquier cosa. No, dice, ustedes, yo soy glorioso, yo soy justo y santo y ustedes son mis hijos, así que yo los voy a disciplinar y a castigar, porque yo soy justo y yo voy a defender mi gloria, dijo el Señor. Dios defendió su gloria cuando dejó el templo, cuando dejó la ciudad, y ambos fueron destruidos. Pero también Dios defendió su gloria por causa de su misericordia al volverlos a traer. Fíjese bien lo que dice este versículo. Ahí termina Ezequiel, así termina. Ezequiel 48:35. Vea bien ahí, en la Reina Valera. Ezequiel 48:35. Mire lo que dice. Póngalo, por favor. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será, ¿cómo dice, hermano? Jehová Sama. Está hablando del templo. Y el nombre de la ciudad será, dice, Jehová Sama. ¿Sabe qué significa Jehová Sama? El Señor está ahí. ¿Qué significa Jehová Sama? El Señor va a volver a su templo y Él estará ahí para siempre.
nunca diga, Dios me ha abandonado. Es un pecado. Si usted es un hijo, nunca diga eso. Porque Él ha prometido, nosotros somos templo, y ha prometido que el nombre del templo será Jehová Sama. Jehová está ahí. Promesa terrible. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Una de las frases que más se repite en todo el libro de Ezequiel: y sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Dios dice, la gente blasfema contra mí. Dicen que yo soy injusto, que yo los he abandonado, porque no saben quién yo soy. La gente, cuando los castigo, cuando los envío al cautiverio, dicen, esto es injusto, es 70 años, es demasiado. Pero dice, es que no conocen quién yo soy, porque yo soy justo y soy santo y quiero la purificación de ellos. Y ahora que los vuelvo a traer, dice, vean, israelitas, soy yo el que he orquestado tanto la ida como la traída. Y ahora el templo va a medir esto y lo otro, pero lo más importante es que ahí habrá un nombre, Jehová Sama, y es Jehová está ahí. Y sabrán que yo soy su Dios. Dios afirma que ese es el propósito de enviar todos sus juicios contra Israel, así como también de la futura restauración de su pueblo por medio de su nuevo pacto. ¿Cuál es el fin? Recuperar la alabanza. ¿Recuperar qué? La alabanza de su gloria. ¿Por qué Dios envió y trajo al pueblo de Israel? Para hacerles saber quién Él era y recuperar la alabanza de su gloria. Si quizás algunos me puedan entender, el fin es recuperar la alabanza de su gloria en medio de su pueblo. Hermanos, aplicación, que al saber quién es Dios en tu vida, al igual que se mostró a Israel, tú puedas vivir con una sola meta. Yo sé que si tú has sido redimido, tú entiendes que Dios es justo en todo lo que te ha pasado. Porque el pecado, porque naciste en pecado, yo también, y todo lo que nos ha pasado ha sido por el juicio de Dios. ¿Por qué ha sido? Por el juicio de Dios. Porque yo tengo arrastres que no he podido vencerlos todavía, porque yo soy una criatura caída y me recuerda que ese es el juicio de Dios en el Edén, capítulo 3. Yo quisiera ser como Cristo, ya no puedo. Hay arrastres que hay que luchar con Él 2 años para vencerlo y ser santificado. Y yo no voy a decir, esto es injusto. No, Dios es justo, porque en Edén, capítulo 3, ahí se estableció el juicio para el pecado y para el culpable. Todos somos culpables. Y podemos, como pueblo de Dios, saber que Dios es justo, hermano. Dios ha actuado con justicia. Pero también, hermanos, al revisar cómo Dios nos redimió,
podemos decir, wow, pero Él no me ha dejado solo. Él no me abandonó en las garras de Satanás, en las garras de los demonios, en las garras de las falsas doctrinas. No me abandonó en las garras de mis propias concupiscencias. Me dio vida. Y ahora podemos, en base a eso, vivir con una sola meta. El cristiano debe de tener una sola meta. ¿Y cuál es tu sueño? Uno. Hermano, tenga cuidado, que Dios cumpla los sueños de tu corazón. Eso es diabólico, hermano. Si nuestros sueños son carnales, eso es lo más diabólico, huele al infierno. Que Dios cumpla los sueños y los deseos de tu corazón. No, que Dios haga la voluntad de Él en tu vida. No hemos sido creados para hacer nuestra voluntad y cumplir nuestros sueños. Hemos sido creados para tener una sola meta, y es vivir para su gloria y para su adoración, con todo lo que tenemos y lo que somos. Así termina el libro de Ezequiel. Y entonces, cuando descubran y Dios les dé entendimiento, Jehová Sama, sabrán que yo soy Dios. Y entonces las alabanzas no van a ser cantos, van a ser acciones de gracia a nuestro Dios. Nuestra vida, pongámonos en pie.